Hola amigos, yo soy Sadia Herrera y estoy hoy acá para enseñarles a hacer dos tamaños de corazón. Corazones que pueden servir para San Valentín o para cualquier amigurumi que usted guste. Y lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Este es el primer corazón que hacemos y es el del tamaño mediano. Así que quédese hasta el final para que vea cómo tejer dos medidas de este bonito corazón para San Valentín. Aquí ya vamos cerrando nuestro anillo mágico para dar inicio a la segunda vuelta. Para la segunda vuelta de este bonito corazón vamos a tejer un punto en cada punto bajo de la vuelta anterior. O sea que vamos a concluir con 8 puntos bajos igual. No se les olvide poner el marcador para que no pierdan el inicio de cada vuelta. Y así continuamos y nos vemos para el final. Y aquí estamos para la vuelta número 3. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta número 3 es tejer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Aquí estamos en el primero y hacemos nuestro primer aumento. Y así nos vamos para que al final de la vuelta ya tengamos 16 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos aquí. Para la vuelta número 4, lo que vamos a tejer es un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. O sea que para el final vamos a tener los mismos 16 puntos bajos. Así que continuamos. Y en esta vuelta número 5 lo que vamos a tejer va a ser un punto bajo y un aumento. Y así nos iremos toda la vuelta. Aquí ya tenemos uno y viene el aumento. Para que al final de esta vuelta tengamos 24 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Para esta vuelta número 6, lo que haremos es mantener la misma cantidad de puntos bajos. O sea que al final de esta vuelta tendremos 24 puntos bajos. Y nos vemos allí. Y para esta vuelta número 7, lo que vamos a estar tejiendo son 2 puntos bajos y un aumento. Y así nos vamos a ir toda la vuelta para que al final tengamos 32 puntos bajos. Aquí van 2 y ahora viene el aumento. Así que nos vemos al final. Y para iniciar la vuelta 8, lo que haremos es mantener. Así que durante la vuelta 8 y la vuelta 9 mantendremos la misma cantidad de puntos bajos, que son 32. Así que continuamos tejiendo y nos vemos
para el final de la vuelta 9. Y aquí estamos para empezar la vuelta número 10. Y lo que vamos a hacer para continuar nuestro corazón es primeramente contar 16 puntos bajos y poner un marcador. Porque lo que haremos ahora es unir las dos partes del corazón. Entonces vamos a donde hemos marcado el punto 16, retiramos porque vamos a pasar nuestro hilo con un punto raso y unir las dos partes del corazón, de manera que nos quede así, dos espacios. Y lo que vamos a continuar tejiendo durante esta vuelta número 10 son 16 puntos bajos. O sea, nos vamos a dar la vuelta por este lado del corazón. Volvemos a marcar y continuamos tejiendo durante esta vuelta. Y nos vemos para la unión y la vuelta número 11. Y ya aquí hemos dado toda la vuelta, así que vamos a iniciar la vuelta número 11. Y para esta vuelta número 11 y hasta la vuelta 13, lo que haremos es mantener el mismo número de puntadas, o sea 16. Estaremos tejiendo y nos vemos al final de esta vuelta número 13. Y ya al final de la vuelta 13, lo que haremos es cortar nuestra hebra, terminar nuestra puntada, rematar y sacar para luego ensartar nuestra hebra en una aguja lanera y poder continuar nuestro corazoncito. Aquí ya estamos con la aguja ensartada y lo que vamos a ir haciendo es cerrar nuestro trabajo y vamos a agarrar siempre la hebra de atrás. Vean una por una para que podamos al final jalarla y cerrar nuestro corazón. Continuamos una por una. Seguimos. Y así nos llevamos toda la vuelta hasta que nos veamos acá en el final. Y ya que hemos llegado al final, lo que va a proceder, jalamos y queda ya cerradito nuestra entrada. Y lo siguiente que vamos a hacer es meter nuestra hebra y perderla por dentro de nuestro corazoncito para que podamos pasar a continuar tejiendo la segunda parte. Y cortamos nuestra hebra. Ya, acomodamos porque vamos a proceder a continuar con este lado. Para dar inicio a este lado, volteamos el corazón para que tejamos esta vuelta. Vamos a tomar primero en el primer punto bajo nuestra hebra y vamos a hacer una cadena. Acomodamos y lo primero que haremos es un punto bajo. Y durante toda esta vuelta lo que vamos a hacer son 16 puntos bajos, que son los que nos habían quedado
de este lado del corazón. Y continuamos tejiendo para vernos al final de la vuelta. Antes de que se olvide, coloco nuestra marca para saber cuál es el inicio de nuestra vuelta. Y aquí ya hemos llegado para iniciar la vuelta 11. Y lo que haremos desde la vuelta 11 y hasta la 13 será mantener los mismos 16 puntos bajos en todas las vueltas. Así que tejeremos y nos veremos para el final. Y ya para el final lo que haremos es rematar nuestro punto y cortar nuestra hebra para luego ensartarla en una aguja y poder cerrar. Pero antes de cerrar vamos a proceder a rellenar nuestro corazoncito y esto va a ser a gusto. Según si usted lo quiere muy pachoncito, le va a poner más. Yo voy a rellenar y acuérdense que tenemos que irnos también para el otro lado para que quede gordito en todos lados. Lo metemos bien y ya vamos a proceder a cerrar. Ya tenemos nuestra aguja ensartada y vamos a proceder a ir tomando la hebra de adentro para ir cerrando. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Nos vemos al final. Ya cuando hemos cerrado toda la vuelta, nada más le jalamos para terminar de cerrar y vamos a perder nuestra hebra. La metemos acá, se atora un poquito en el relleno, ya luego le acomodamos y cortamos por acá para perderla. Y así ya está totalmente listo nuestro primer corazoncito para San Valentín mediano. Y continuamos con el chico. Vamos a iniciar este bonito corazón con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a tejer como primera vuelta 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Procedemos a cerrar nuestro anillo mágico para iniciar nuestras vueltas. Para la segunda vuelta vamos a tejer otros 6 puntos bajos, o sea, un punto bajo en cada uno de la vuelta anterior. Y así nos iremos y nos veremos al final de esta vuelta. Para la tercera vuelta, lo que tejeremos será un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así que al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Aquí tenemos el primer aumento. Segundo aumento. Y así nos vamos toda la vuelta y nos vemos al final. En esta cuarta vuelta tejeremos un punto bajo en cada punto bajo.
O sea que tendremos al final de esta vuelta los mismos 12 puntos bajos. Continuamos. En esta vuelta número 5 vamos a estar tejiendo un punto bajo y un aumento. Y así nos vamos toda la vuelta. Aquí está el primer punto bajo, ahorita viene el aumento y así nos seguimos hasta el final, donde tendremos un total de 18 puntos bajos y nos vemos allí. En la vuelta número 6 mantendremos el mismo número de puntadas, que son 18 puntos bajos. Así nos seguimos toda la vuelta. Para la vuelta número 7 tejeremos 2 puntos bajos y un aumento. Y así nos iremos toda la vuelta para que al final tengamos 24 puntos bajos. Aquí va el segundo y aquí viene el aumento. Y así nos seguimos toda la vuelta. Y aquí en la vuelta número 8 y en la vuelta número 9 lo que haremos es mantener el mismo número de puntadas, que son 24. Así que tejeremos y nos vemos cuando finalice la vuelta número 9. Aquí estamos para iniciar la vuelta 2 y en esta vuelta lo que vamos a hacer es contar 12 puntos bajos y poner un marcador, porque lo que vamos a hacer en esta vuelta es unir nuestro corazoncito para empezar a hacer dos partes. Entonces acá ya hemos contado 12 puntos, retiro la marca, meto por acá la aguja y saco. Y ahora en esta vuelta número 10 lo que vamos a hacer es tejer 12 puntos bajos de este lado del corazón. Nos vamos toda la vuelta y nos vemos para el final. Y aquí ya hemos llegado a la vuelta 11 de este primer lado del corazón. Y lo que vamos a hacer de esta vuelta 11 y hasta la 13 es mantener los mismos 12 puntos bajos. Así que tejeremos las vueltas y nos veremos para el final de la vuelta 13. Al terminar la vuelta 13, lo que haremos es cortar la hebra y ensartarla en una aguja para terminar de cerrar. Ahora vamos a ensartar. Jalamos acá y una vez que ha pasado completa, ensartaremos. Lo que haremos ahorita será retirar nuestro marcador e ir agarrando puntada por puntada la hebra de atrás para ir cerrando el corazón. Y ahorita verán, puntada por puntada, la hebra de atrás, la hebra de adentro del corazón. Vamos jalando,
se va cerrando. Puntada de atrás, vamos jalando y vemos cómo poquito a poco nuestro corazoncito se va cerrando. Seguimos así toda la vuelta. Toda la vuelta. Y vamos cerrando. Continuamos jalando. Jalando. Así hasta completar toda la vuelta. Al final tendremos este lado del corazoncito ya totalmente cerrado y listo para hacer la segunda parte. Y por último vamos a meter la aguja hasta el final para perder nuestra hebra por dentro y que no se zafe. Y ya que está acá, la cortamos. Y ahora vamos a pasar al relleno. En este caso, como es un corazoncito pequeño, vamos a usar poquito relleno para que no se aplaste y quede como un corazoncito en 3D, pero que tampoco esté muy gordo. Y eso ustedes le van a ir midiendo según les vaya gustando. Voy a poner un poquito más. Y voy a acomodar para que suba también a este lado del corazón. Y así le vamos dando forma. Yo creo que con esto es suficiente para que podamos comenzar a tejer este lado del corazón. Aquí damos inicio a la vuelta número 10 de este lado del corazón. Y lo que haremos es lazar un hilo y primeramente colocar una cadena para iniciar nuestro tejido. Jalamos para que esté justito. Y lo que vamos a hacer es mantener 12 puntos bajos en toda esta vueltecita del corazón. Marcamos para que nunca perdamos el inicio y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Nos vemos para el final. Para iniciar la vuelta 11 de este lado, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos. O sea, vamos a mantener 12 puntos bajos en la vuelta 11, 12 y 13. Entonces tejeremos y nos veremos al final de la vuelta 13. Y ya para terminar, lo que haremos es cortar nuestro hilo, jalarlo, lo vamos a ensartar en una aguja y hacer el mismo procedimiento de la vuelta anterior. Ir puntada por puntada cerrando
para vernos al final. Y aquí vamos a cerrar. Recuerden la barriguita de atrás para poder ir jalando y cerrando. La barriguita de atrás, jalando y cerrando. Y así nos vamos hasta el final. Jalando y cerrando. Si nos seguimos hasta el final. Listo, ya ha quedado nuestro segundo corazoncito para San Valentín. Si les ha gustado, regálenme un like y les invito de este lado a suscribirse a mi canal y de este otro lado a seguir viendo esta serie de videos de el osito San Valentín para quien no lo ha visto. Gracias, yo soy Sadia Herrera y me despido por hoy.